Si uno rasca la superficie dorada de la historia oficial, si uno aparta el incienso y los cánticos gregorianos para mirar los libros de contabilidad del siglo XVI, descubrirá una verdad incómoda que cambia por completo la comprensión de la historia de España. Nos han contado que España fue la espada de Roma, la defensora mística del catolicismo, una nación quijotesca que sacrificó su sangre y su oro por un ideal trascendente. Pero los documentos, los tratados secretos y los flujos financieros de la época cuentan una historia muy diferente. No fue una cruzada, fue una transacción comercial, fue quizás la mayor estafa piramidal de la historia de la humanidad. El Vaticano, actuando no como una entidad espiritual, sino como una corporación geopolítica con sede en Italia, necesitaba desesperadamente dos cosas para sobrevivir en el tablero de ajedrez europeo: un ejército barato y un flujo de caja constante. Y encontró en la recién unificada España al cliente perfecto. Un cliente con una fe inquebrantable, una demografía joven dispuesta a morir, y tras 1492, una tarjeta de crédito ilimitada respaldada por el oro de las Américas. Esta es la historia de cómo la Santa Sede convirtió la fe del pueblo español en el activo financiero que salvó sus dominios terrenales, los estados pontificios, de la desaparición total. Y todo comenzó con un papel: la bula de la cruzada. Para entender el negocio, hay que entender el mercado. A finales del siglo XV, el Papa no era un líder espiritual bondadoso recluido en oración. Era un príncipe del Renacimiento. Era el monarca absoluto de los estados pontificios, un reino que abarcaba el centro de Italia. Y como cualquier rey, tenía fronteras que defender, palacios que construir y enemigos que matar. Pero el Papa tenía un problema grave. Sus súbditos italianos eran ricos, cultos y cínicos, pero pésimos soldados. No querían morir por el Papa. Además, el Vaticano tenía gastos enormes y pocos ingresos directos. Necesitaban externalizar la defensa. Necesitaban un guardaespaldas que trabajara casi gratis, y miraron hacia el oeste, hacia la península ibérica. Allí, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón acababan de terminar su propia guerra de 800 años contra el Islam. Tenían el ejército más endurecido de Europa y una población fanatizada por siglos de lucha religiosa. El Vaticano vio la oportunidad de mercado. La operación comenzó con un nombre que suena español, pero que operaba con lógica italiana: Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. A menudo se piensa que Alejandro VI ayudó a los reyes católicos por patriotismo o lealtad a su origen. Falso. Alejandro VI era un CEO implacable que veía cómo los franceses amenazaban con invadir Italia y quitarle sus tierras. Necesitaba que España entrara en el juego italiano para protegerle. Pero ¿cómo convencer a los reyes españoles de gastar su dinero y sus hombres en guerras italianas que no les importaban al campesino de Burgos o al pastor de Extremadura? La respuesta fue la bula de la cruzada. Originalmente, esta bula era un permiso especial para recaudar dinero para luchar contra los infieles. Pero el Vaticano, con una astucia financiera brillante, la transformó en un impuesto perpetuo sobre la conciencia española. El mecanismo era diabólico en su simplicidad. El Papa otorgaba indulgencias plenarias, el perdón de los pecados y la salvación del alma, a cambio de una suma de dinero. En teoría, ese dinero debía usarse para luchar contra el turco. En la práctica, se convirtió en una fuente de ingresos compartida entre la corona española y el Vaticano. El Papa permitía al rey de España recaudar este dinero de los fieles, quedándose Roma con una parte sustancial o usándolo como moneda de cambio para exigir favores militares. Imaginen la escena en cualquier pueblo de Castilla en 1500. Llega el predicador con la bula papal, le dice al campesino analfabeto que vive con miedo al infierno, que si paga unos reales, su alma o la de sus parientes muertos saldrá del purgatorio. El campesino paga. Se quita el pan de la boca. Ese dinero viaja a las arcas reales y de ahí se utiliza para armar un tercio de infantería. Ese tercio se embarca hacia Nápoles. ¿Para luchar contra los infieles? No, para luchar contra los franceses que amenazan las fronteras del Papa. El campesino ha pagado por su propia explotación. Su fe ha sido monetizada para pagar una guerra geopolítica que sirve para mantener al Papa en su trono terrenal. Esta dinámica se consolidó brutalmente bajo el Papa Julio II, el Papa Guerrero.
Julio II odiaba a los extranjeros en Italia, pero odiaba más perder territorios. Cuando Venecia se hizo demasiado fuerte y amenazó las posesiones papales en la Romaña, Julio II no rezó, organizó la Liga de Cambrai, llamó a España. Usó su autoridad espiritual para bendecir las espadas españolas y excomulgar a los venecianos, que eran tan católicos como los españoles, pero competidores comerciales. El soldado español, creyendo que luchaba por la Santa Madre Iglesia, se lanzó a la matanza. Murió en los campos de Italia convencido de que ganaba el cielo, cuando en realidad solo estaba ganando tiempo para que el Papa recuperara unas ciudades y cobrara sus impuestos aduaneros. El negocio era redondo para Roma. España ponía los muertos, España ponía el dinero, extraído de la fe de sus súbditos, y el Vaticano ponía la legitimidad moral. A cambio, los papas otorgaban a los reyes españoles el patronato regio, el derecho a nombrar obispos y controlar la Iglesia en América. Esto se vende en los libros de historia como un privilegio, pero en realidad era una franquicia. El Vaticano le decía a Madrid: ustedes gestionen la sucursal americana, cobren los diezmos, evangelicen, que es caro, y manden las ganancias a la central en forma de defensa militar en Europa. España se convirtió en el franquiciado militar del Vaticano, pero como en todo negocio, surgen problemas cuando el socio minoritario, España, se vuelve demasiado poderoso y amenaza con una OPA hostil sobre la empresa matriz, el Vaticano. Esto es lo que ocurrió con la llegada de Carlos I de España y Cunto de Alemania. De repente, el rey de España no era solo un cliente preferente, era el dueño de Europa. Tenía el sur de Italia, Nápoles y Sicilia, y reclamaba el norte, Milán. El Vaticano, encerrado en el centro, entró en pánico. Los papas del Renacimiento, León X y Clemente VII, miraron los mapas y se dieron cuenta de un error de cálculo fatal. Habían alimentado tanto al perro guardián español que ahora el perro era más grande que el amo. Aquí es donde la narrativa de defensora de la fe se rompe por completo y se revela la naturaleza puramente mercantil y política del Vaticano. Si la religión fuera lo importante, el Papa debería haber estado encantado de que un emperador católico como Carlos V dominara Europa y frenara a Lutero. Pero a Clemente Cipre no le importaba Lutero. Le importaba su independencia fiscal y territorial. Le importaba que si Carlos V controlaba Milán y Nápoles, el Papa se convertiría en un simple capellán del emperador, perdiendo su estatus de príncipe soberano. Así que el Vaticano hizo lo que cualquier empresa amenazada por un monopolio haría: buscó a la competencia. Clemente VII traicionó el contrato implícito con España y se alió con Francia. Sí, Francia, la nación que coqueteaba con los turcos otomanos. El Papa bendijo las armas de Francisco I de Francia para que mataran a los soldados españoles. Fue una decisión de negocios fría y dura. Preferían una Italia en guerra y dividida, donde el Papa pudiera jugar a ser el árbitro y cobrar por sus servicios diplomáticos, antes que una Pax Hispánica, donde el Vaticano fuera irrelevante políticamente. El soldado español de a pie, el hombre que llevaba un escapulario cosido en la camisa, no podía entender esto. Para él, la guerra era una cuestión de Dios contra el diablo. Cuando sus oficiales le dijeron que el Papa se había aliado con los enemigos de España, su cerebro sufrió un cortocircuito. ¿Cómo podía el vicario de Cristo traicionar a quienes le pagaban la bula, a quienes morían por él? La respuesta estaba en los libros de cuentas de los banqueros florentinos y genoveses que manejaban las finanzas papales. La guerra era rentable para el papado siempre y cuando nadie ganara del todo. El equilibrio de poder mantenía el flujo de dinero, pero el Vaticano subestimó la furia del cliente estafado. La acumulación de deudas impagadas, porque Carlos V a menudo no podía pagar a sus tropas debido a que el Papa bloqueaba fondos o apoyaba a enemigos que cortaban las líneas de suministro, creó una olla a presión. Los soldados imperiales en el norte de Italia, hambrientos, vestidos con harapos, viendo cómo el Papa vivía en la opulencia mientras conspiraba contra ellos, empezaron a ver al Vaticano no como el templo de Dios, sino como la cueva de Alí Baba. La fe ciega se transformó en resentimiento de clase y nacional. Sentían que habían cumplido su parte del contrato comercial, dar sangre, y que el Vaticano había incumplido la suya, dar victoria y salvación.
Esta tensión financiera y moral es la que condujo directamente al evento más traumático del siglo XVI, el saqueo de Roma. A menudo se explica como un accidente, una tropa fuera de control, pero bajo la lente de nuestro análisis de negocio, fue una ejecución hipotecaria. El ejército imperial fue a Roma a cobrar lo que se le debía, fue a cobrar los salarios atrasados, fue a cobrar la lealtad traicionada y fue a desmantelar la sede corporativa que había estado jugando con sus vidas, cuando las tropas de Carlos V, esa amalgama de españoles furiosos y alemanes luteranos que veían al Papa como el anticristo económico y espiritual, cruzaron los Apeninos hacia Roma en 1527. No marchaban solo por estrategia militar, marchaban impulsados por la quiebra del sistema. El sistema de indulgencias, bulas y guerras santas había colapsado porque el proveedor del servicio, el Papa, había intentado estafar al cliente principal, el emperador. El saco de Roma fue la revelación brutal de la mentira. Los soldados españoles, católicos devotos, entraron en el Vaticano y vieron el lujo desenfrenado, el oro acumulado, las obras de arte pagadas con el dinero de las bulas que compraban sus madres en Castilla. Y algo se rompió. Saquearon, sí, pero también escribieron grafitis en las paredes del Vaticano acusando al Papa de sodomía, de avaricia, de ser un mercader y no un pastor. Fue el grito de dolor del accionista minoritario que descubre que el CEO ha estado robando los fondos de pensiones. Clemente VII, encerrado en el castillo de Sant'Angelo, mirando cómo su ciudad ardía y cómo su negocio se desmoronaba, tuvo que aceptar la realidad del mercado. España había ganado la OPA hostil. A partir de ese momento, el Vaticano tuvo que cambiar de estrategia. Ya no podían enfrentarse a España militarmente. Tendrían que usar tácticas más sutiles. Tendrían que convertir a España en una vaca lechera permanente, atándola con cadenas de culpa y obligación moral, asegurándose de que el oro de las Américas fluyera directamente a la lucha contra el protestantismo, una lucha que, convenientemente, protegía los intereses del Papa en el sur de Europa. El saqueo de Roma no fue el fin del negocio, fue una reestructuración de la deuda. Carlos V, en lugar de destruir el papado, como le pedían algunos de sus consejeros, decidió salvarlo. ¿Por qué? Porque necesitaba la marca Vaticano, necesitaba la legitimidad religiosa para mantener unido su imperio dispar. Así que perdonó al Papa, besó su pie y volvió a firmar el contrato. Pero las condiciones habían cambiado. Ahora el Vaticano sabía que España era peligrosa. Y España sabía que el Vaticano era traicionero. Se estableció una relación tóxica, una simbiosis de desconfianza mutua donde la moneda de cambio seguía siendo la misma, la fe manipulada del pueblo español. En la siguiente etapa, con la llegada de Felipe II y el descubrimiento de las minas de Potosí y Zacatecas, el negocio alcanzaría dimensiones globales. El Vaticano ya no solo quería protección en Italia, quería que España financiara la contrarreforma mundial. Quería que España fuera el departamento de policía y el banco central de la Iglesia, y para lograrlo, Roma utilizaría todas las herramientas de manipulación psicológica a su alcance, convenciendo a Felipe II de que la bancarrota de su reino era el precio justo por un lugar en el cielo. La empresa estaba a punto de expandirse, y los accionistas españoles, el pueblo, iban a pagar la ampliación de capital con una sangría que duraría un siglo. Tras el trauma del saqueo de Roma en 1527, la relación entre la matriz, el Vaticano, y su franquiciado principal, España, entró en una nueva fase. Si Carlos V había sido el socio agresivo que golpeó la mesa para exigir respeto, su hijo, Felipe II, sería el gestor leal, el burócrata místico dispuesto a hipotecar hasta el último metro cuadrado de Castilla para mantener a flote la empresa de la fe. Con la subida al trono de Felipe II en 1556, comienza lo que los historiadores llaman la hegemonía española, pero lo que un auditor financiero llamaría la gran liquidación de activos, porque fue bajo Felipe II cuando el negocio del Vaticano alcanzó su máxima rentabilidad. Consiguieron que España pagara todas las facturas de la seguridad europea, mientras Roma se dedicaba a embellecer sus palacios y a conspirar contra su pagador. Para entender la magnitud del desfalco, hay que seguir la pista del dinero. A mediados del siglo XVI se descubrió en el Alto Perú, actual Bolivia,
el Cerro Rico de Potosí. Era una montaña de plata pura. Jamás en la historia una nación había tenido acceso a tanta liquidez inmediata. Las flotas de Indias cruzaban el Atlántico cargadas de lingotes. En teoría, esa riqueza debería haber convertido a España en el país más próspero de la tierra, con infraestructuras, industria y bienestar. Pero no fue así. La plata de Potosí apenas tocaba el suelo de Sevilla. Pasaba directamente de las bodegas de los galeones a las cajas fuertes de los banqueros genoveses y alemanes, los Fugger, los Welser, para pagar los intereses de la deuda. ¿Y por qué tenía deuda España? Para pagar los ejércitos que defendían el catolicismo. El Vaticano había logrado convencer a Felipe II de que la razón de Estado y la razón de Dios eran la misma cosa. El rey prudente, encerrado en su despacho del Escorial, creía firmemente que si permitía que el protestantismo avanzara en Flandes o Alemania, su alma y la de sus súbditos se condenarían. Roma alimentaba este miedo. Los nuncios papales en Madrid actuaban como lobistas, presionando constantemente para que el rey no firmara treguas, para que mantuviera los ejércitos movilizados, para que la guerra fuera total. La herejía es un cáncer, Majestad, y solo el acero español puede extirparlo, decían. Lo que no decían era que Flandes funcionaba como un parachoques. Mientras los herejes estuvieran ocupados matando españoles en los Países Bajos, no tendrían tiempo ni recursos para bajar a Italia y amenazar los estados pontificios. España estaba pagando, con su sangre y su plata, el muro de contención que mantenía segura a Roma. Pero la lealtad de Felipe II no fue recompensada con gratitud, sino con una hostilidad abierta que desafía toda lógica comercial, a menos que entendamos que el Vaticano quería el dinero de España, pero no su influencia. El ejemplo más sangrante de esto fue el pontificado de Paulo IV, Gianpietro Carafa. Paulo IV odiaba a los españoles. No era un odio teológico, era un odio nacionalista y político. Como napolitano, veía a los españoles como ocupantes. En 1556, este papa hizo lo impensable. Firmó una alianza militar con Francia, el mayor competidor de España, y provocó una guerra contra Felipe II. Imaginen la situación: el rey de España, que se autodenominaba la Espada de Roma, que gastaba millones en defender la fe, de repente se ve excomulgado y atacado por el propio Papa al que subvenciona. Desde un punto de vista de negocios, era una ruptura unilateral de contrato. La respuesta de Felipe II fue la de un socio mayoritario que intenta disciplinar al gerente sin destruir la empresa. Envió al duque de Alba, su mejor general, a invadir los estados pontificios. Militarmente fue un paseo. Los tercios españoles aplastaron a las tropas papales. Alba llegó a las puertas de Roma en 1557. Podría haber entrado y depuesto al Papa. Podría haber impuesto un control total sobre el Vaticano, acabando con la duplicidad italiana para siempre. Pero Felipe II tuvo miedo, miedo espiritual, miedo a ser visto como un mal católico. Ordenó a Alba que se detuviera, y luego, en una de las escenas más humillantes de la historia de España, el duque de Alba, el vencedor, tuvo que entrar en Roma de rodillas, besar el pie del Papa vencido y pedir perdón por haberle ganado la guerra. Además, España devolvió todos los territorios conquistados. El mensaje que el Vaticano sacó de esto fue claro: España es un gigante con pies de barro moral. Podemos golpearlos, traicionarlos y robarles, y ellos volverán a nosotros pidiendo perdón porque necesitan nuestra marca para legitimar su poder. El Papa mantuvo su independencia política y territorial sin pagar un solo ducado, utilizando la culpa católica de Felipe II como escudo. Fue una operación de marketing político magistral y una catástrofe para la reputación y el tesoro español. Pero si la guerra de Paulo IV fue una pérdida absurda, lo que ocurrió con la empresa de Inglaterra, la Armada Invencible, en 1588, fue directamente una estafa financiera de proporciones bíblicas. Isabel I de Inglaterra se había convertido en el gran problema de Europa. Apoyaba a los rebeldes holandeses, atacaba las flotas españolas y ejecutaba a sacerdotes católicos. Felipe II sabía que tenía que invadir Inglaterra, pero las arcas reales estaban vacías. La guerra en Flandes era un pozo sin fondo que consumía el oro americano antes de que llegara. Felipe II necesitaba un socio inversor.
y miró a Roma. El papa reinante era Sixto V, un hombre duro, hijo de porquerizos que había llegado al trono de San Pedro a base de astucia y voluntad de hierro. Sixto V odiaba la herejía de Isabel, pero admiraba su fuerza política. Sin embargo, sabía que tenía que apoyar a España públicamente. Así que llegaron a un acuerdo. El Papa prometió financiar la invasión. Se comprometió a pagar a la corona española la cifra astronómica de 1.000.000 de ducados de oro. Para la economía quebrada de Felipe II, ese millón era la diferencia entre la viabilidad y el desastre. Basándose en esa promesa firmada, España emitió deuda, pidió préstamos a intereses usureros y construyó la flota más grande que el mundo había visto. Se talaron bosques enteros, se fundieron cañones, se reclutó a la flor innata de la juventud ibérica, todo bajo la premisa de que Roma paga la mitad. Pero Sixto V había incluido una cláusula en el contrato, una línea de letra pequeña digna del abogado más retorcido de Wall Street. El tratado secreto estipulaba que el Vaticano desembolsaría el 1.000.000 de ducados únicamente cuando el primer soldado español pusiera un pie en suelo inglés. No daría ni un escudo por adelantado. Era un contrato de pago por resultados. El riesgo financiero, al igual que el riesgo humano, recaía 100% sobre España. El Papa jugaba sobre seguro. Si España ganaba y conquistaba Inglaterra, el catolicismo se restauraba y el Papa ganaba un reino entero por solo 1.000.000 de ducados. Un negocio redondo, pero si España perdía, el Papa no tenía que pagar nada. Y de hecho, a Sixto V no le disgustaba la idea de una derrota española. Si Felipe II conquistaba Inglaterra, controlaría el Atlántico y el Mediterráneo, rodeando a Italia por completo. El Papa prefería una España debilitada a una España omnipotente. El verano de 1588 trajo la respuesta. La Armada Invencible no fue derrotada por una gran batalla naval, sino por el clima, la logística y la superioridad táctica inglesa. Los barcos españoles no pudieron desembarcar. Fueron empujados hacia el Mar del Norte, obligados a circunnavegar las islas británicas. Miles de hombres murieron ahogados, de hambre o masacrados en las costas de Irlanda. Fue el mayor desastre militar de la época. Cuando las noticias llegaron a Roma, la reacción de Sixto V no fue de duelo, sino de alivio contable. Los embajadores españoles, desesperados, pidieron al Papa que pagara al menos una parte del dinero para ayudar a las viudas y reconstruir la flota. El Papa sacó el contrato. La condición era el desembarco. No hubo desembarco. No hay pago. El Vaticano se negó a soltar una sola moneda. Felipe II se quedó con una deuda impagable que arrastró a España a la bancarrota de 1596, la tercera de su reinado. El 1.000.000 de ducados de Sixto V se quedó en las arcas del castillo de Sant'Angelo y se utilizó más tarde para financiar obras arquitectónicas en Roma. La cúpula de San Pedro se terminó en parte gracias al dinero que se ahorraron al no ayudar a la Armada. Este episodio demuestra la naturaleza parasitaria de la relación. España asumía los costes operativos de la Iglesia, guerras, misiones, defensa, mientras el Vaticano acumulaba los beneficios, diezmos, obediencia, seguridad. Es fascinante notar cómo, durante este periodo, Roma vivió un auge constructivo y artístico impresionante. El barroco romano, esas plazas magníficas, esas fuentes de Bernini, fueron financiadas en un periodo en el que la defensora de la fe se estaba muriendo de hambre. Roma florecía porque España se marchitaba para regarla. Pero la explotación no era solo militar, era también burocrática. El Vaticano utilizaba el sistema de espolios y vacantes para drenar dinero de la Iglesia española. Cuando un obispo español moría, las rentas de su diócesis debían ir, en teoría, a la iglesia local o a obras de caridad hasta que se nombrara un sucesor. En la práctica, el Papa reclamaba esos ingresos, las vacantes, para la Cámara Apostólica. Además, el Papa vendía bulas de cruzada y subsidios eclesiásticos al pueblo español. El rey recaudaba ese dinero con permiso del Papa y una parte iba a Roma. Es decir, el Vaticano cobraba comisiones sobre los impuestos que los españoles pagaban para defender al Vaticano. La Contrarreforma, el movimiento de renovación católica, impulsado por el Concilio de Trento, también se convirtió en una herramienta de control de mercado.
Los teólogos españoles en Trento querían reformar la Iglesia de verdad, querían obispos pobres, cercanos al pueblo, y un papa menos político. La curia romana bloqueó estas reformas. Transformaron Trento en una reafirmación del poder papal absoluto. España quería una iglesia militante. Roma quería una iglesia jerárquica y centralizada. Al final, se impuso la visión romana. España se encargó de imponerla a sangre y fuego en Europa, quemando herejes y prohibiendo libros, ganándose la fama de fanática oscurantista, la leyenda negra, mientras los cardenales en Roma, más pragmáticos, mantenían relaciones diplomáticas discretas con los protestantes cuando les convenía. Al morir Felipe II en 1598, dejaba un imperio donde no se ponía el sol, pero también un imperio con las arterias cortadas. La deuda pública era inasumible. La población de Castilla había descendido, los campos estaban vacíos, la industria arruinada por los impuestos de guerra. El negocio de la fe había sido una ruina para el socio español, pero para el Vaticano había sido un éxito rotundo. El protestantismo había sido contenido en el norte. Italia estaba segura y en paz bajo el paraguas español, pero sin que el Papa hubiera perdido su soberanía. Roma era más rica y bella que nunca. El Vaticano había utilizado la fe de los españoles como un activo financiero de alto riesgo, apalancando su propia supervivencia sobre la deuda española. Y cuando la burbuja estalló, cuando España ya no pudo pagar más, Roma simplemente buscó otro inversor. Ese cambio de inversor, ese giro hacia Francia que se consumaría en el siglo XVII, es el acto más cínico de esta historia empresarial. Porque cuando España dejó de ser rentable, cuando ya no pudo garantizar victorias fáciles y oro abundante, el Vaticano no tuvo reparos en empezar a financiar bajo la mesa a los enemigos de España. La empresa necesitaba diversificar su cartera de seguridad, y si para eso había que aliarse con el cardenal Richelieu y con los protestantes suecos para destruir lo que quedaba del poder español, así se haría. En la próxima parte, veremos cómo la Guerra de los 30 años no fue una guerra de religión, sino una guerra de mercado, donde el Papa apostó contra sus propias acciones españolas para asegurarse el favor de la nueva potencia emergente, Francia. La traición estaba a punto de volverse activa y sangrienta. Si el siglo XVI fue el auge de la franquicia española del Vaticano, el siglo XVII fue el de la liquidación de activos y la traición corporativa. España entró en el nuevo siglo bajo el reinado de Felipe III, un monarca piadoso pero débil, que heredó un imperio exhausto. La lógica empresarial dictaba que España debía reducir gastos, cortar las guerras religiosas y centrarse en la recuperación económica. Pero el Vaticano, actuando como un socio parásito que exige dividendos sin importar la salud de la empresa, presionó en la dirección opuesta. La Iglesia no quería paz, quería pureza y victoria, siempre y cuando la factura la pagaran en Madrid. El primer gran desastre económico inducido por la presión eclesiástica fue la expulsión de los moriscos en 1609. Desde un punto de vista teológico, era una victoria. España se purificaba de los falsos conversos musulmanes, pero desde un punto de vista económico, fue un suicidio. Los moriscos eran la mano de obra agrícola más productiva de Valencia y Aragón. Eran los expertos en regadío, los artesanos, la base de la economía real. La Iglesia española y romana aplaudieron la expulsión como un triunfo de la fe. El Papa Paulo V envió felicitaciones, pero nadie en Roma ofreció compensar la pérdida del 4% de la población activa española. El resultado fue la ruina de la agricultura en el Levante español y la caída de los ingresos fiscales. El Vaticano había exigido un sacrificio de calidad en el producto religioso, sin importarle que eso llevara a la quiebra al productor, pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que el negocio dejó de ser una simbiosis para convertirse en un sabotaje activo, llegó con la Guerra de los 30 años, 1618-1648. Nos han vendido este conflicto como la última gran guerra de religión, católicos contra protestantes. Pero si miramos los libros de cuentas y los despachos diplomáticos, vemos que fue una guerra de mercado por la hegemonía europea. El Imperio Habsburgo,
Austria y España, estaba a punto de aplastar a los protestantes alemanes y unificar el continente bajo una sola corona católica, y eso aterrorizaba al Papa. En 1623, Maffeo Barberini fue elegido papa con el nombre de Urbano VIII. Este hombre no era un pastor, era un príncipe maquiavélico, vanidoso y obsesionado con el poder temporal. Urbano VIII miró el mapa y vio lo mismo que sus predecesores. Si España gana en Alemania y mantiene Italia, el Papa será irrelevante. Así que tomó una decisión de negocios fría y brutal. Para salvar su independencia política, el Vaticano debía asegurarse de que España no ganara la Guerra Santa. El Papa católico decidió apostar a la baja contra el catolicismo Habsburgo. La traición comenzó con la logística. Para que España pudiera mantener la guerra en Flandes y Alemania, necesitaba el camino español, la ruta terrestre que iba desde Milán hasta Bruselas. El punto clave de esa ruta era la Valtellina, un valle alpino estratégico. Los católicos de la Valtellina se rebelaron contra sus señores protestantes suizos y pidieron ayuda a España. Los tercios ocuparon el valle para proteger a los católicos y asegurar el paso. Era la operación perfecta, defensa de la fe y estrategia militar. Pero Urbano VIII se opuso. Se alió diplomáticamente con Francia, que quería cortar el camino, y exigió que España se retirara. El Papa envió tropas pontificias para neutralizar el valle. En la práctica, el Vaticano actuó como un tapón que estranguló la logística española. El mensaje era claro. Roma prefería un valle estratégico en manos de protestantes o franceses antes que bajo control español. Pero el sabotaje logístico fue un juego de niños comparado con el escándalo financiero que estaba por venir. A medida que la guerra avanzaba, entró en escena el rey de Suecia, Gustavo Adolfo, el León del Norte. Era un luterano fanático, un genio militar cuyo ejército moderno estaba arrasando a las tropas imperiales católicas en Alemania. Quemaban iglesias, mataban sacerdotes y saqueaban ciudades católicas. Era el anticristo para la mentalidad española. ¿Y quién pagaba a este ejército? Francia, la Francia del cardenal Richelieu. Aquí es donde la trama se vuelve digna de una novela de espionaje financiero. Richelieu, un príncipe de la Iglesia Católica, estaba enviando barriles de oro a un ejército luterano para matar a soldados españoles y austriacos. Era una aberración. En Madrid, el conde duque de Olivares no podía creerlo. Ordenó a su embajador en Roma, el cardenal Gaspar de Borja, que exigiera al Papa una condena explícita. Borja irrumpió en el Vaticano y, en una escena que ha pasado a la historia, acusó a Urbano VIII a gritos de ser cómplice de la herejía. El rey católico derrama su sangre por la Iglesia mientras su santidad malgasta el tiempo en frivolidades y permite que el enemigo avance, tronó Borja. Urbano VIII no excomulgó a Richelieu, no condenó la alianza franco-sueca. Su neutralidad era una farsa. El Papa sabía que Francia estaba destruyendo el poder español, y eso le convenía. Existen investigaciones históricas que sugieren que el flujo de dinero era aún más sucio. Los bancos italianos que gestionaban las rentas eclesiásticas y los préstamos papales tenían vínculos con los financiadores de la guerra en el norte. Aunque el Vaticano no firmaba cheques directamente a Gustavo Adolfo, su política de asfixia financiera a España y su benevolencia con Francia permitieron que Richelieu desviara los diezmos de la Iglesia francesa, dinero de los fieles, para pagar a los mercenarios suecos. El Papa permitió que el dinero de la Iglesia se usara para matar a los defensores de la Iglesia. Mientras tanto, en el frente, el soldado español vivía en la miseria absoluta. La corona española se declaró en bancarrota en 1607, 1627 y 1647. No había dinero. Se fundió la plata de las iglesias de pueblo en Castilla para pagar a los soldados. Se vendieron títulos nobiliarios. Se subieron los impuestos a los pobres hasta la asfixia. España se estaba canibalizando a sí misma para mantener el negocio de la Guerra Santa, mientras su socio principal, el Vaticano, invertía en la competencia. La hipocresía de Urbano VIII alcanzó su clímax en la gestión de su propia defensa. Mientras los protestantes arrasaban el norte de Europa, el Papa dedicó una fortuna inmensa a fortificar Roma. Pero no fortificó el norte de la ciudad para protegerse de los herejes. Fortificó el castillo de Sant'Angelo y construyó nuevas murallas apuntando al sur, hacia Nápoles,
hacia España. Fundió los bronces antiguos del Panteón para fabricar cañones. El famoso «lo que no hicieron los bárbaros, lo hicieron los Barberini». Esos cañones papales apuntaban a los virreinatos españoles. El Papa se preparaba para una guerra contra su protector. La década de 1640 fue el colapso del modelo de negocio español, el annus horribilis. Cataluña y Portugal se rebelaron. El imperio se rompía por las costuras. Portugal proclamó su independencia, coronando al duque de Braganza como Juan IV. Aquí España esperaba que el Papa actuara como el garante de la legitimidad monárquica. Juan IV era un rebelde, un usurpador a los ojos de Madrid. España pidió al Vaticano que no reconociera al nuevo rey, que no enviara nuncios, que dejara vacantes los obispados portugueses para presionar a la población. ¿Qué hizo Roma? Roma vio una oportunidad de mercado. Una península ibérica, unida bajo un solo rey, era un monopolio peligroso. Una península dividida en dos reinos, España y Portugal, significaba dos clientes compitiendo por el favor del Papa. Significaba más influencia para el Vaticano. Así que, aunque oficialmente mantuvo una postura ambigua durante unos años, extraoficialmente, Roma empezó a tratar con los rebeldes portugueses casi de inmediato. Los nuncios papales empezaron a tejer redes en Lisboa. El Vaticano apostó por la fragmentación de España. La unidad católica que España defendía era mala para los negocios de la curia. El final de la Guerra de los 30 años llegó con la Paz de Westfalia en 1648. Fue la derrota total de la visión española del mundo. España tuvo que reconocer la independencia de Holanda. Los herejes ganaban y aceptar que el protestantismo era una realidad legal en Europa. El sueño de la monarquía universal católica había muerto. España estaba arruinada, despoblada y humillada, y aquí llega el acto final de cinismo de esta etapa. Cuando se firmó el tratado, el nuevo Papa, Inocencio X, publicó una bula furiosa, la Celo Domus Dei. En ella condenaba la Paz de Westfalia. Gritaba que era nula, vacía, maldita y sin efecto para siempre. El Papa se rasgaba las vestiduras porque los príncipes católicos habían hecho concesiones a los protestantes. Pero era puro teatro corporativo. Era el CEO culpando a los empleados de la quiebra que él mismo había provocado. El Vaticano protestaba por el resultado de una guerra que él mismo había saboteado. Si Roma hubiera puesto todo su peso moral y económico detrás de España y Austria en 1630, la historia podría haber sido diferente. Pero prefirieron debilitar a los Habsburgo, y cuando los Habsburgo colapsaron y tuvieron que firmar la paz para sobrevivir, el Papa los acusó de traicionar a la fe. Inocencio X quería que España siguiera luchando, que siguiera muriendo hasta el último hombre, en una guerra zombie que ya no se podía ganar, solo para mantener la ficción de la supremacía papal. España, por primera vez en su historia, ignoró al Papa. Firmó la paz porque la alternativa era la desaparición. Esta fue la gran lección del siglo XVII. El Vaticano no tenía aliados, tenía intereses, y sus intereses ya no coincidían con los de una España en decadencia. Roma olió la debilidad, vio que el flujo de oro de América empezaba a fallar, que los tercios ya no eran invencibles. La derrota de Rocroi en 1643 fue el aviso final, y como cualquier inversor despiadado, el Vaticano decidió que era hora de diversificar su cartera. La nueva potencia emergente era Francia, la Francia de Luis XIV, el Rey Sol. Era una potencia católica, sí, pero de un catolicismo muy diferente, galicano, nacionalista, que no obedecía ciegamente a Roma. Sin embargo, era rica y fuerte, y el Vaticano, siempre pragmático, empezó a girar sus lealtades hacia París. España se quedó sola, con sus catedrales llenas de oro pero sus bolsillos vacíos, con un pueblo fanatizado que no entendía por qué Dios los había abandonado si habían sido tan fieles. La respuesta estaba en los balances contables de Roma. España ya no era rentable. Habían extraído todo lo que podían: la sangre de Flandes, la plata de Potosí, la defensa de Italia. Ahora, el cascarón vacío del Imperio español podía ser desechado. En la última parte de nuestra historia, veremos cómo esta lógica mercantil llevó a la decisión final, la entrega de la corona española a los Borbones franceses y la destrucción de la única fuerza que quedaba defendiendo los intereses conjuntos de España y el Papa, los jesuitas.
El Vaticano estaba a punto de cometer un error de cálculo que le costaría muy caro cuando Napoleón llegara para cobrar las facturas de la Ilustración, pero para entonces España ya estaría demasiado débil para salvar a nadie. A finales del siglo XVII, la franquicia española del Vaticano estaba en quiebra técnica. El rey Carlos II, conocido como el hechizado, era la metáfora viviente de la nación, estéril, enfermo, débil y rodeado de buitres. España ya no producía beneficios. El oro de América llegaba con cuentagotas, la demografía estaba hundida y el ejército era una sombra de los gloriosos tercios viejos. En la mentalidad corporativa de la Santa Sede había llegado el momento de ejecutar una estrategia de salida. El Vaticano necesitaba deshacerse del lastre español y buscar un nuevo socio mayoritario que garantizara la seguridad de sus tierras en Italia. Ese socio era Francia, la Francia de Luis XIV, rica, poblada y militarmente imparable. Lo que ocurrió en el lecho de muerte de Carlos II en el año 1700 no fue una cuestión de derecho sucesorio. Fue una operación de tráfico de influencias orquestada desde Roma. Había dos candidatos para heredar el inmenso imperio español: el archiduque Carlos de Austria, de la familia Habsburgo, la aliada tradicional de la Iglesia, y Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, de la dinastía Borbón. La lógica histórica y religiosa dictaba que el Papa debía apoyar al austriaco. Los Habsburgo habían sido los campeones de la Contrarreforma, pero la lógica de negocios del Papa Inocencio XII era diferente. Sus analistas geopolíticos le dijeron: si gana el austriaco, volveremos a la situación de Carlos V. El imperio rodeará los estados pontificios por el norte, Milán, y por el sur, Nápoles. Estaremos asfixiados. El miedo a perder el control del mercado italiano pesó más que 2 siglos de lealtad. El agente del Vaticano en esta operación fue el cardenal Portocarrero, arzobispo de Toledo y hombre fuerte de la política española. Siguiendo las directrices de Roma y sobornado por el oro francés, Portocarrero aisló al rey moribundo. Entre exorcismos macabros y presiones morales, le convenció de que la única forma de mantener el negocio, es decir, la unidad del imperio católico, era entregárselo a Francia. Carlos II, un hombre atormentado que solo quería salvar su alma, firmó el testamento final llorando. Con esa firma, el Vaticano logró su objetivo estratégico: destruir el bloque Habsburgo, pero al hacerlo, condenó a España a una guerra civil y a la pérdida de su estatus de potencia mundial. La Guerra de Sucesión Española, 1701-1714, fue el proceso de liquidación. Las potencias europeas despedazaron el imperio europeo de España, y el comportamiento del Papa Clemente XI durante este conflicto fue la prueba definitiva de que la defensora de la fe no era más que una pieza desechable. Al principio, el Papa reconoció a Felipe V, el francés, porque tenía el ejército más fuerte. Pero en cuanto las tropas austriacas amenazaron Roma en 1708, el Papa cambió de proveedor en tiempo récord y reconoció al candidato austriaco. El Vaticano jugaba a 2 barajas, apostando contra la sangre de los españoles que se mataban entre sí en los campos de Almansa y Villaviciosa. Felipe V, el nuevo rey Borbón, aprendió la lección rápido. Rompió relaciones con el Vaticano, expulsó al nuncio y cerró el Tribunal de la Nunciatura en Madrid. Fue la primera señal de que el cliente español, aunque arruinado, ya no estaba dispuesto a seguir pagando comisiones abusivas. Con la llegada de los Borbones y el siglo XVIII, el modelo de negocio cambió. Entramos en la era del regalismo. Los nuevos reyes querían controlar la Iglesia Nacional, limitar el dinero que salía hacia Roma y someter al clero a la autoridad civil. El Vaticano veía cómo sus ingresos caían, pero aún le quedaba una última carta: un cuerpo de élite leal solo al Papa, una multinacional espiritual que operaba dentro de los estados, la Compañía de Jesús, los jesuitas. Los jesuitas eran los mejores empleados del Vaticano, tenían el monopolio de la educación de las élites, controlaban las conciencias de los reyes y gestionaban un imperio económico en las misiones de América, las reducciones del Paraguay, que funcionaba mejor que la propia administración colonial. Eran la guardia pretoriana del Papa, pero para los reyes ilustrados y sus ministros racionalistas, los jesuitas eran un Estado dentro del Estado, una competencia desleal.
Las Cortes de París, Lisboa y Madrid decidieron que los jesuitas debían ser eliminados, y aquí es donde el Vaticano cometió el acto de cobardía corporativa más vergonzoso de su historia. En 1767, el rey Carlos III de España firmó el decreto de expulsión. Fue una redada masiva. En una sola noche, miles de sacerdotes jesuitas fueron sacados de sus camas a punta de bayoneta, despojados de sus bienes y embarcados como ganado en buques de guerra. España los deportaba. ¿A dónde? A los estados pontificios. El rey se los devolvía al Papa. Ahí tiene a sus soldados, santidad. Manténgalos usted. La lógica dictaba que el Papa Clemente XIII recibiría a sus hijos más fieles con los brazos abiertos. Eran mártires de la lealtad al papado. Pero la realidad contable se impuso. Cuando los barcos españoles, cargados de ancianos enfermos y sacerdotes hacinados, llegaron al puerto de Civitavecchia, se encontraron con que los cañones del Papa les apuntaban. El Vaticano se negó a dejarlos desembarcar. El Papa alegó que no tenía presupuesto para alimentar a tanta gente. La verdad era que tenía miedo de ofender a los reyes de Francia y España si acogía a los exiliados. Fue un espectáculo dantesco. Los barcos españoles tuvieron que vagar por el Mediterráneo como buques fantasma, rechazados en todos los puertos, mientras los jesuitas morían de escorbuto y calor en las bodegas. La empresa había cerrado la puerta en las narices a sus mejores trabajadores para salvar su relación con los grandes accionistas, los reyes. Finalmente, tras semanas de agonía, se les permitió desembarcar en Córcega y luego en Italia, donde vivieron en la miseria, sobreviviendo gracias a la caridad privada y no al apoyo del Vaticano. Pero los reyes querían más. Querían la extinción total de la competencia. Presionaron al cónclave para elegir a un papa débil que firmara la sentencia de muerte de la orden, y lo consiguieron con Clemente XIV. En 1773, el papa firmó el breve Dominus ac Redemptor, disolviendo la Compañía de Jesús. El Vaticano sacrificó a su propia defensa intelectual y espiritual para comprar una paz temporal con el poder político. Fue un suicidio a largo plazo. Al eliminar a los jesuitas, la Iglesia se quedó sin sus mejores defensores, justo cuando la bestia de la Revolución estaba a punto de despertar. La factura final de 3 siglos de cinismo llegó en 1789. La Revolución Francesa estalló. Francia, la hija predilecta, la nación por la que el Vaticano había traicionado a España una y otra vez para mantener el equilibrio, se volvió loca. Robespierre y los jacobinos no querían negociar bulas, querían guillotinar sacerdotes y adorar a la razón. La inversión francesa del Vaticano se convirtió en un activo tóxico, y entonces llegó el liquidador, Napoleón Bonaparte. La invasión de Italia por las tropas revolucionarias francesas fue el karma histórico en su máxima expresión. En 1798, el general Berthier entró en Roma. El Papa Pío VI, el sucesor de aquellos que habían conspirado contra la hegemonía española, fue arrestado. Le arrancaron el anillo del pescador del dedo, saquearon el Vaticano, llevándose el oro y las obras de arte que habían sido pagadas con las indulgencias de los campesinos castellanos. El Papa fue sacado de Roma a la fuerza, arrastrado por los caminos nevados hacia Francia como un prisionero de guerra. ¿Y dónde estaba España? ¿Dónde estaba la defensora de la fe que siempre acudía al rescate? España estaba arruinada, gobernada por un rey incompetente, Carlos IV, y un valido corrupto, Godoy, y atada de pies y manos a una alianza suicida con la propia Francia revolucionaria. España ya no tenía tercios, ni armada invencible, ni oro de Potosí. El Vaticano se había encargado durante 200 años de debilitar a su protector para que no fuera una amenaza, y lo había conseguido tan bien que ahora el protector era demasiado débil para ser una salvación. Pío VI murió prisionero en Valence, Francia. El funcionario del registro civil redactó su certificado de defunción con una ironía brutal. Fallecido el ciudadano Braschi, de profesión pontífice. Parecía el fin de la empresa. Su sucesor, Pío VII, sufrió una humillación aún mayor. Napoleón lo obligó a ir a París para su coronación imperial en 1804, pero en el momento cumbre, en Notre Dame, Napoleón tomó la corona con sus propias manos y se la puso él mismo, dejando al Papa como un extra decorativo, un notario mudo de su poder.
Después Napoleón secuestró al Papa y lo mantuvo prisionero durante años. El Vaticano había perdido sus tierras, su dinero y su libertad. Durante ese cautiverio, mientras el Papa rezaba solo en una celda de oro, ocurrió el último milagro de la fe española. En 1808, Napoleón invadió España, y el pueblo español, ese mismo pueblo traicionado, estafado y desangrado por la Iglesia, se levantó en armas. No se levantaron los reyes que abdicaron cobardemente. Se levantaron los curas de pueblo, los campesinos, las mujeres. Se lanzaron contra el mejor ejército del mundo, con navajas y escopetas, gritando, «Por Dios, por la patria y el rey». A pesar de todo, a pesar de los siglos de desprecio romano, el cliente seguía siendo fiel a la marca. La resistencia española fue la úlcera que desangró a Napoleón y ayudó a su caída. Cuando el emperador cayó en 1815, el Papa recuperó sus estados pontificios, pero el mundo había cambiado. El Vaticano recuperó sus tierras, pero había perdido su alma, y España había perdido su imperio. Los virreinatos americanos, aprovechando el vacío de poder y resentidos por la expulsión de los jesuitas, que eran el pegamento social de América, proclamaron su independencia. El gran mercado transatlántico de la fe se fragmentó en 20 repúblicas. Así termina el informe de esta auditoría histórica. Si miramos el balance final de la relación entre España y el Vaticano entre 1492 y 1815, los números son rojos como la sangre. España invirtió millones de vidas, toneladas de oro, su hegemonía política y su desarrollo económico. España recibió bulas de papel, reliquias de dudosa procedencia, traiciones diplomáticas y la pérdida de su imperio. El Vaticano invirtió legitimidad moral y promesas de salvación. El Vaticano recibió la supervivencia de los estados pontificios durante 3 siglos más de lo que la lógica dictaba, palacios barrocos y la contención del protestantismo. Desde una perspectiva puramente de negocios, el Vaticano fue un gestor brillante y despiadado. Supo explotar el activo de la fe española hasta agotarlo por completo, y luego intentó saltar al siguiente barco antes de que el primero se hundiera. Pero el coste reputacional fue inmenso. En España nació un anticlericalismo visceral, una distinción esquizofrénica entre la religión, que era del pueblo, y la Iglesia, que era de los ricos y los traidores. Esa herida supuró durante el siglo XIX y estalló en la Guerra Civil de 1936, donde se quemaron iglesias no por odio a Dios, sino por odio a una institución que se percibía como una empresa explotadora aliada siempre con el poder y nunca con el pueblo. Hoy, cuando un turista español visita el Vaticano y admira el techo de Santa María la Mayor, dorado con el primer oro de América regalado por los reyes católicos, no está viendo solo arte, está viendo los dividendos de una inversión fallida, está viendo el monumento a la mayor estafa de la historia, la de un pueblo que compró el cielo a precio de oro y a cambio recibió el infierno en la tierra. No fue religión, nunca lo fue, fue, simple y llanamente, un negocio. Y como en todo negocio donde uno gana demasiado a costa del otro, al final, la empresa quebró, dejando tras de sí un rastro de víctimas que, incluso hoy, siguen preguntándose por qué su sacrificio no sirvió para nada.